Continuamos la andadura en Es la Mañana de Salamanca, en Es Radio Salamanca, con nuestra colaboradora y compañera Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Muy buenas, Yolanda. Hola, buenos días, Sonia. Un día más para meternos con nuestra profesional en un tema que yo creo a muchos de nuestros oyentes le puede interesar, el vértigo. ¿Qué es el vértigo, Yolanda? Pues mira, sí, el vértigo es algo bastante complejo. Mira, es un síntoma que consiste en la sensación subjetiva de movimiento, que generalmente es rotatorio. También es una pérdida de la orientación espacial. Es decir, cuando nos orientamos en el espacio, esta orientación resulta de integrar y elaborar en el sistema nervioso central la información que nos suministran tres sistemas, que son el aparato visual, el oído y el sistema que se llama músculo tendinoso o somatosensorial. Entonces así es como tenemos orientación en el espacio, que la perdemos totalmente cuando estamos con vértigo. Entonces sí tengo que decirte que no es una enfermedad en sí, pero que sí puede ser un síntoma de una enfermedad importante. Y sobre todo, pues es un síntoma, sobre todo que aparece cuando hay enfermedades en el sistema vestibular. Aclaro, sistema vestibular es la cavidad central de todos los huesecillos que se llaman laberinto óseo del oído interno. ¿Síntomas propias del vértigo? Sí, mira, los síntomas del vértigo pueden ser muy variados. Sobre todo caracteriza por pérdida del equilibrio, por mareos, cursar con dolor de cabeza, sentimos que la cabeza flota, que está bombada, tenemos una inestabilidad, incluso una visión doble. También notamos en muchos casos que hay ruido en los oídos, que es lo que se llaman los acúfenos, incluso con problemas de audición, a veces baja la audición. También ocurren náuseas, vómitos, hipersalivación, un malestar generalizado, sudoración. Y luego, cuando notamos ese desequilibrio, se experimenta como una sensación de piso movedizo o de caída en una dirección precisa. Y también ocurre como sensación angustiosa, una sensación de tener un desplazamiento corporal, o bien eso de que los objetos giran, que se mueven los cuadros, las lámparas, las sillas. Todos estos son síntomas que caracterizan al vértigo. Tengo entendido, Yolanda, que hay diferentes tipos de vértigo. Sí, la verdad que hay muchos tipos de vértigos, pero bueno, por encuadrarlos de una manera clara, vamos a diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, los vértigos periféricos, que suponen el 75% de los vértigos diagnosticados, y por otro lado, los vértigos centrales. En los vértigos periféricos, lo que suele haber son brotes, es decir, brotes que duran unos minutos o que pueden durar horas o días y que luego desaparecen. Son de aparición y desaparición brusca. Ahí el vértigo es muy intenso y lo que suele ocurrir es una palidez, náuseas, vómitos y siempre suele haber síntomas auditivos como hipoacusia, es decir, disminuye la audición y suele haber esos ruidos tan molestos en el oído, esos acúfenos. Y en los vértigos centrales la aparición es más lenta, pueden ser más continuos pero más imprecisos y sí que persisten más en el tiempo. Sobre todo, son menos intensos que los anteriores y ahí no suele haber síntomas auditivos ni tampoco suele haber ruidos ni nada de esto. ¿Tenemos causas? Hay multitud de causas que también dan lugar a ciertos nombres que se le ponen a los vértigos. Puede ser que tengamos un origen cervical, que tengamos casos de cervicoartrosis y tendríamos ahí vértigo de origen cervical. También hay traumatismos y que dan lugar a vértigos y es el vértigo postraumático. También tenemos las neuronitas vestibulares, cuando están afectadas, dan lugar a otro tipo de vértigo. La laberintitis aguda, que está relacionado con el oído interno, da lugar a otro tipo de vértigos. También las otitis, las anormalidades del tímpano o el exceso de cera en los oídos dan lugar a otro tipo de vértigos. También un cuadro viral, generalmente de tipo respiratorio, puede dar lugar a vértigos. También ocurren vértigos cuando hay situaciones de estrés, depresión, ansiedad. También cuando tenemos un rechinar de dientes o nos están haciendo alguna reparación o extracción dentaria, cuando tenemos un traumatismo mandibular o cuando nos faltan piezas dentarias. También puede haber casos de vértigo en estas ocasiones. También disfunción dolorosa de la articulación temporomandibular. Esto también da lugar a vértigos. También cuando hay una patología vascular del sistema nervioso central y también, desgraciadamente, cuando hay tumores en el sistema nervioso central, pues puede haber vértigos.
Bueno, pero seguro que hay un tratamiento eficaz. Sí, bueno, hay tratamientos, sí que hay tratamientos, hay 3 tipos de tratamientos, entre ellos el farmacológico, el quirúrgico y el rehabilitador. En el farmacológico, sobre todo, serán fármacos de tipo antiemético, que es para calmar esas náuseas y se disminuyen ahí la frecuencia de los vómitos. También hay fármacos de tipo vasodilatador, que actúan a nivel central, que mejoran muchísimo la cantidad de sangre oxigenada que llega al cerebro. Y también hay fármacos anticálcicos. Pero es verdad que a veces estos fármacos no funcionan lo suficiente según en qué caso de vértigos y se recurre a la homeopatía. Hay un fármaco, un medicamento homeopático por excelencia, número 1 en Alemania, que es el Vertigogel, que funciona fenomenal en casi todos los tipos de vértigos. El tratamiento quirúrgico solo está indicado en casos muy concretos, cuando ya no funciona ningún tipo de tratamiento. Y también el tratamiento rehabilitador es muy importante, con unos ejercicios específicos. Aunque lo que es muy importante cuando una persona está tratándose es tranquilizar al paciente y explicarle que lo más probable es que el vértigo vaya disminuyendo y desaparezca en el tiempo. Porque hay veces que la sensación de mareo persiste por la ansiedad que se genera en estos pacientes cuando el tratamiento no es adecuado o no funciona como ellos esperaban. Entonces es muy importante ese apoyo psicológico para que no tengan ese tipo de ansiedad. Y sobre todo cuando el vértigo es agudo, hay que hacer reposo en cama, tener la luz apagada y levantarse despacito, nada de bruscamente, dormir con la almohada bajita y bueno, tomar toda la medicación que el doctor prescriba, pero el apoyo psicológico es muy importante. Consejos, recomendaciones. Bueno, pues hay multitud de consejos para evitar estos síntomas y para mejorar el vértigo. Mira, te cito muy brevemente. Usar tapones al nadar, prevenir determinadas enfermedades infecciosas vacunándose a tiempo, no introducir nada en los oídos como bastoncillos de algodón, no introducir nada, y si hay picores o tapones de cera, acudir al otorrino para que nos los saque. Evitar las zonas de ruidos muy fuertes, o si tenemos que estar en esas zonas, utilizar auriculares protectores. También es recomendable hacer un examen anual de la vista. En determinadas actividades de riesgo, utilizar cascos, también cuando vamos en bicicleta o en moto, para evitar los golpes en la cabeza. Tenemos también que sonarnos la nariz despacio, sin taponar a la vez las dos fosas nasales, primero una y luego la otra. Evitar también que el individuo sufra cambios bruscos de presión en los oídos. Por ejemplo, cuando viajamos en avión, pues abrir mucho la mandíbula, abrir y cerrar la boca, mover la mandíbula a ambos lados para que desaparezca esa presión de los oídos. Si tenemos un catarro o un proceso alérgico o infección en el oído, nariz o garganta, hay que acudir al médico, cumplir el tratamiento adecuado para que no nos quede esos procesos mal curados que puedan luego darnos lugar también a tener un vértigo. Y luego también es importante mantener las posturas correctas del cuello, teniendo alineado correctamente la cabeza, cuello, tronco. Importante los ejercicios específicos de mirar arriba, abajo, primero despacio, luego más deprisa, derecha, izquierda. Bueno, hay todo un protocolo de ejercicios específicos. Y, por supuesto, realizar revisiones periódicas al odontólogo, por si el vértigo nos viene por alguna afección bucal que citábamos al principio, y evitar en lo posible el estrés. Importante evitar el estrés, pero para todo, como estamos comprobando, no solamente para el vértigo. Sí. Totalmente. ¿Consejos dietéticos? ¿Alguna relación entre el vértigo y la alimentación? No lo sé. Pues sí, también, para que veas que la alimentación es muy importante, pues te diré que los fluidos que existen en el oído están relacionados con ciertas sustancias que están en la sangre. Por ese motivo, cuando en la dieta tenemos un exceso de sal o de azúcares, los niveles en sangre de estas sustancias se incrementan y esto afecta también a los fluidos del oído interno y puede aumentar la presión en el oído interno. Por tanto, las recomendaciones que se dan en la dieta es sobre todo evitar tomar alimentos ricos en sales o azúcares, disminuir el consumo de productos enlatados o de comidas preparadas o congeladas, porque hay muchísima sal enmascarada, reducir un poquito los embutidos y luego distribuir la comida de una manera regular a lo largo del día. Es decir, no saltarnos ninguna comida, hacer preferentemente las 5 comidas al día y también los líquidos a lo largo del día. Y también evitar el café, el té y los refrescos que estén muy carbonatados por esa presión en los gases. Y también decimos evitar el café y el té porque la cafeína y la teína son sustancias diuréticas
que producen una excesiva pérdida de líquidos al orinar, pero que tienen también propiedades estimulantes que hacen empeorar todos los síntomas de cuando una persona está aquejada de vértigos. Pues Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Espero que haya servido la colaboración de hoy para muchos de nuestros oyentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Sonia. Buenos días.